Hola, buenos días. Manuel Ventura, esta vez para hacer un pequeño curso sobre la Biblia. Dado el tema de la cuarentena, aquí acomodado una antigua pizarra que tenía en mi oficina para tratar de transmitirles a ustedes aquellas cosas que Dios me ha enseñado y que espero les sean de utilidad. Lo que yo voy a tratar de transmitir a ustedes son herramientas con las cuales ustedes puedan seguir adelante con sus estudios bíblicos en casa. Entonces voy a empezar desde temas bastante básicos y vamos a hacer unas 4 o 5 clases después, ya profundizando un poco el Nuevo y un poco el Antiguo Testamento. Entonces vamos a empezar por entender que la Biblia tiene dos grandes capítulos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo aquí he preparado en 3 secciones lo mismo, solo que en la parte superior lo que he hecho es simplemente agruparlos por categorías los libros. Por ejemplo, acá en el Antiguo Testamento tenemos 5 libros de la ley: Éxodo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Tenemos los libros históricos, que es Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Tenemos libros poéticos como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, libros de profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, profetas menores, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En el Nuevo Testamento lo que he hecho es algo similar. He separado los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas paulinas, las cartas escritas por Pablo, Romanos, Tito, Primera y Segunda Timoteo, Primera, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalónica o Tesalonicenses. En estas cartas paulinas se basa principalmente toda la doctrina cristiana de la iglesia moderna. Tenemos las cartas generales, que tenemos Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas, los libros históricos como Hechos de los Apóstoles, y en libros proféticos el Apocalipsis. En nuestras Biblias los tenemos acomodados de esta forma, similar a lo que hemos visto. Es decir, arrancamos por Mateo y vamos avanzando así. Igualmente en el Antiguo Testamento ustedes van a verificar en sus Biblias que están ordenados en este orden. Ahora, ¿por qué se ordenaron así? Se ordenaron así para facilitar su estudio. No quiere decir que cronológicamente hayan sido escritos de esa forma. Y esto es importante entenderlo cuando empezamos a hacer nuestros propios estudios, porque tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, y esto es muy importante. Entonces, esta tercera parte, que yo le he puesto aquí abajo, es el orden cronológico, es decir, el orden de acuerdo a las fechas en que fueron escritos los libros. Y voy a arrancar por el orden cronológico del Antiguo Testamento. Y ustedes verán que he puesto a Job al inicio y Salmos al final. No es porque cronológicamente sea así, sino que en realidad Job, primeramente, los eruditos no se han puesto de acuerdo quién es el autor. Tampoco la fecha exacta de su escritura, ya que algunos lo datan como en el año 1360 a.C. y otros lo datan como alrededor del año 500. De acuerdo a la sintaxis del libro y la forma escrita, la mayoría coincide que es un libro escrito por Moisés. Y que por ende, como no tiene una fecha, lo he puesto al inicio. No porque vaya al inicio, sino porque simplemente no han definido una fecha. Entonces tenemos que los libros del Pentateuco se escriben aproximadamente en el 1400 a.C. y según la tradición judía, en el 1360 a.C. Después tenemos Josué en el 1405, tenemos Ruth en el 1030, y así vamos avanzando. Tenemos Proverbios, Eclesiastés, Abdías, Amós, Isaías en el año 700 a.C. Todo esto lo voy a publicar en un PDF para que ustedes, porque yo sé que es poco difícil poder ver las fechas desde la distancia que está la cámara. Pero yo quiero terminar aquí en Nehemías. Nehemías es el último libro escrito de acuerdo a las fechas en el 400 a.C. A partir de ahí hay un silencio hasta Mateo.
¿Por qué puse los Salmos al final? Puse los Salmos al final porque los Salmos en realidad no es un libro, por así decirlo, propio. Es decir, los Salmos es una especie de mini Biblia. Es un conjunto o una recopilación de salmos escritos por Moisés, por David, por Salomón y por otros muchos más. Entonces los salmos se empezaron a escribir en el 1360 a.C. y las últimas cartas o los últimos salmos están en el año 400 a.C. En ese periodo se escribieron muchos salmos y se juntaron en un solo libro que se llaman los Salmos. Por eso lo puse al final, porque en realidad no tiene una fecha exacta, porque es una compilación de diferentes salmos escritos a lo largo de la historia de Israel. Y esto es importante entender porque cuando vamos a estudiar los salmos, tenemos que considerar, uno, la fecha en la que fue escrito el salmo que vamos a estudiar, y dos, considerar que es un tema poético. La poesía hebrea tiene muchas cosas que es importante considerar cuando vamos a hacer estudio de los salmos, o vamos a hacer un estudio de Eclesiastés o de Cantares. Entonces, hay algunos datos que son muy importantes en cuanto a las fechas. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, siempre pensamos que Mateo fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento, pero en realidad el libro más antiguo que se tiene conocimiento es Santiago, que se escribió en el año 44 después de Cristo. Después fue escrito Gálatas en el año 49 por Pablo. El primer evangelio escrito fue Marcos en el 55, aunque algunos autores indican que se escribió cerca del 40 al 45. Después Mateo en el año 60, después tenemos Primera y Segunda Tesalonicenses 51 y 52 después de Cristo, Primera de Corintios y Segunda de Corintios 55, 56, Romano en el 56, el Evangelio de Lucas en el año 61 después de Cristo. Y así vamos avanzando hasta estos tres últimos libros, que es Apocalipsis en el año 90-95, Primera, Segunda y Tercera de Juan en el año 95 y el Evangelio de Juan en el año 97. Ahora, en estos últimos tres libros, los temas de fechados, los autores o los investigadores no se han puesto de acuerdo exactamente cuál es el orden. Entonces, para poder llegar a este estudio, lo que yo he hecho es no solamente limitarme al fechado que han puesto los autores, sino además por los contenidos históricos y los contenidos propios de las cartas. Y entonces, por ejemplo, Apocalipsis, todos sabemos que fue escrito en Patmos, pero Juan termina ahí por una sentencia del emperador. Y el emperador, cuando muere, Juan es liberado. Y Juan es liberado y entonces se va a radicar a Éfeso, a la zona de Asia Menor, y Juan termina muriendo aproximadamente en el año 98, según los registros históricos, después de Cristo, y de acuerdo a los contenidos, yo me inclino más a que Juan fue el último libro, porque algunos escritores o algunos investigadores dicen que fueron las tres últimas cartas, la primera, segunda y tercera de Juan. Todo esto no va a alterar en nada tu fe, es decir, si tú conociste la Biblia así y no la has conocido en tema de fechado, no altera en nada tu fe. Esto es simplemente para que te ayude a hacer los estudios. Te explico. ¿Por qué el Evangelio de Juan difiere de los tres evangelios que son considerados evangelios sinópticos? Y tú me dirás, ¿y qué cosa es eso? Los tres primeros evangelios son conocidos como evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir eso? Algo muy sencillo. Es decir, los tres hablan de lo mismo, pero de una perspectiva diferente. Es decir, imaginemos que estamos en un cruce, digamos, la avenida Benavides con República de Panamá, donde se encuentra Wong, y cada uno de nosotros está parado en una esquina, y en eso se produce un choque de vehículos en ese cruce. Entonces, el que está parado en la esquina de Wong, él describirá el choque desde su punto de vista. Si está viendo desde atrás el vehículo, describirá la maletera, cómo quedó el auto por detrás. El que está en la esquina opuesta describirá el accidente desde la parte frontal del vehículo, es decir, desde el punto de vista. El que esté en el punto del grifo, al frente de Wong, describirá el accidente desde su punto de vista. Eso es lo que significa sinóptico. Están hablando lo mismo de diferentes ángulos de vista. Entonces, la diferencia es que el de Juan tiene mucha
está dedicado exclusivamente a la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Juan sale, es liberado y se va a radicar a Éfeso, y de ahí por eso lo puse al final, descubre de que mucha de la tendencia o del misticismo de la época, el misticismo griego, se estaba introduciendo en la iglesia y estaba quitándole importancia a la divinidad de Cristo. Es decir, estaban volviendo a Dios, al intercesor y los hombres, pero el intercesor sin deidad. Es decir, dentro de la época que Juan vive, que está ya en sus últimos tiempos en la zona de Asia Menor, lo que sucedía era que la creencia de la zona, de la época, consideraba ciertos dioses. Entonces los dioses tenían también hijos con las mujeres humanas. Y de esa relación nacían los famosos semidioses de la época. Estos semidioses eran mitad hombre y mitad dios. Y entonces eran conocidos como los logos, como los intercesores entre los dioses y los hombres. Pero no eran Dios, eran un semidios, eran una mitad Dios, mitad hombre. Y entonces por eso es que Juan empieza su evangelio con la palabra logos. Porque lo que está diciendo Juan, ahí cuando dice, y logos era con Dios, y logos era Dios, y por el logos todo fue hecho, está haciendo hincapié en la divinidad de Cristo, y de ahí la importancia que veamos que este evangelio va a hablar exclusivamente de la divinidad de Cristo, y van a notar inclusive que no se usa la palabra milagros como en el caso de Mateo, Marcos y Lucas, porque aquí hace mucho énfasis en la divinidad de Cristo. Y entonces acá vienen cosas bastante interesantes, y para eso es importante conocer esta parte sobre los fechados o cuándo fueron escritas las cartas, porque vamos a darnos cuenta que la mayoría de las cartas paulinas fueron escritas antes de los evangelios y definitivamente antes de la de Juan. Entonces la influencia paulina en la redacción de Juan se nota. Cuando uno hace un estudio profundo del Evangelio de Juan, tú vas a descubrir que cuando estás leyendo Juan, que hay mucha de la teología de Pablo en este Evangelio. Mucho sobre la divinidad de Jesús predicada por Pablo está dentro o inmersa dentro de Juan. Otra cosa importante es conocer, por ejemplo, tú te preguntarás, ¿por qué si Hechos de los Apóstoles, que está escrito aquí en el año 62 y habla del Pentecostés y del hablar en lenguas, ¿por qué Lucas no hace tanta referencia en el relato sobre el hablar en lenguas? Entonces descubres que 1 Corintios, que fue escrita en el 55 a.C., se habla sobre justamente ese tema del hablar en lenguas. Entonces, ¿qué sucede? Que Lucas, que fue el secretario de Pablo al escribir 1 Corintios, es decir, si bien es cierto, el autor intelectual de 1 Corintios es Pablo, Lucas fungió de secretario al escribir esta carta. Es decir, entonces Lucas estaba empapado del tema del hablar en lenguas, y no es como ahora que nosotros agarramos el Word y escribimos rápidamente una carta, sino que se escribían a mano en unos papeles, unos pergaminos, y esos pergaminos eran copiados a su vez por otras terceras personas que se llamaban los copistas, y entonces se hacían varias copias para que éstas sean distribuidas a las iglesias. Entonces teníamos que ser muy concisos, no podemos estar repitiendo constantemente las cosas, y por eso es que entonces lo que hace Lucas aquí en el fondo está dando por hecho que tú ya conoces el tema. Para que tengan una idea, de todas estas cartas del Nuevo Testamento existen, encontradas hasta la fecha, más de 14.000 copias. Ahora, 14.000 copias en la era antigua es un cerro de información y de documentos que dan veracidad al Nuevo Testamento. En muchos libros que nosotros
que en nuestra vida cotidiana son considerados como Homero, por ejemplo, tienen solo 9 copias. 9 copias en todo el ámbito mundial. Y de esas 9 copias se ha pasado hasta el día de hoy Homero y se considera como cierto. Ahora, el Nuevo Testamento tiene más de 14.000 copias encontradas. Encontradas, eso quiere decir que pueden haber habido muchísimas más que se han extraviado y se han perdido. Entonces, en el orden cronológico del Antiguo Testamento también nos va a ayudar mucho, porque si observamos, por ejemplo, Nehemías, que está aquí, vamos a encontrar que Nehemías en nuestra Biblia lo tenemos aquí. Entonces, si nosotros simplemente observamos esto y pensamos que este es un orden cronológico, lo más probable es que pensemos que este fue escrito antes que Jonás, pero no fue así. Por eso la importancia de conocer también el orden cronológico de los libros, porque eso nos va a ayudar en el estudio. Como les digo, la idea de esto es que ustedes tengan herramientas. Yo no les voy a decir qué cosa deben de pensar ni cómo estudiar. Lo que les voy a dar son herramientas para que ustedes puedan hacer sus propios estudios y puedan sacar sus propias conclusiones. Un detalle importantísimo que sí debemos tener en los estudios del Nuevo Testamento es que el libro de Mateo, el libro de Santiago, el libro de Hebreos y Primera y Segunda de Pedro fueron escritos para los cristianos judíos. Entonces, hay que tener muy en cuenta a quién están dirigidas esas cartas, porque sobre todo en el libro de Hebreos hay muchas menciones a la ley y muchas menciones a los sacrificios y al templo, porque está dirigida principalmente a estos creyentes judíos que lo que trataban de hacer era meter sus tradiciones al cristianismo. Cosa que si tú lees con cuidado, por ejemplo, las diferentes cartas de Pablo, vas a encontrar que su principal lucha contra estos cristianos judíos era evitar que metan la costumbre judías dentro del Evangelio, porque ahora estamos dentro de una nueva dispensación o dentro de un nuevo tiempo que se llama la gracia o el tiempo de la iglesia. Otra cosa que vamos a estudiar va a ser justamente lo que muchos pastores llaman las dispensaciones, yo le llamo los tiempos o las formas de obrar en Dios a lo largo de toda la historia, desde el Génesis hasta el día de hoy y lo que vendrá futuro. Porque va a ser muy importante entender que hay cosas que pertenecen al Antiguo Testamento y cosas que pertenecen al Nuevo Testamento y cosas que pertenecen ahora que no existían antes. Y eso será muy importante tenerlo en cuenta para poder hacer un estudio. También vamos a aprender dónde realmente empieza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no empieza con el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, su ministerio, el escoger a los 12, todo se da en el ámbito del Antiguo Testamento. Eso vamos a aprender a verlo aquí. Vamos a aprender dónde realmente nace el Nuevo Testamento, por qué es importante tenerlo en cuenta, y también vamos a conocer algunos detalles. Por ejemplo, que la Biblia fue escrita en 1400 años. 1300 años fue lo que se tardó en escribir del Génesis hasta Nehemías, incluyendo Job, que ojo, acuérdense que lo puse acá por un tema que no hay un fechado preciso. Por eso lo puse acá, porque de acuerdo a las evidencias que yo he encontrado en Job, es el libro más antiguo de la Biblia, quizás previo a los escritos de Génesis, o sea, escrito efectivamente por Moisés, pero probablemente haya sido escrito antes. Pero no tenemos datos contundentes, pero cuando estudiamos Job y todas las evidencias científicas que hay en el libro de Job, es realmente impresionante. Otra de las cosas que vamos a estudiar es justamente aquellas cosas que están inmersas dentro de la Biblia y que hoy en día la ciencia los ha considerado como reales y que en su momento se mofaban. Por ejemplo, en el desarrollo de los evangelios vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní sudando sangre. Hasta el siglo XVIII se consideraba que eso era una fantasía bíblica, es decir, que eso no era real. Hoy por hoy la medicina nos ha demostrado que efectivamente ante un estrés muy fuerte, bajo ciertas circunstancias especiales, las personas podemos llegar a sudar gotas de sangre. Entonces,
Vamos a conocer también dentro de esto, de aquí, por ejemplo, algunas profecías de Daniel cumplidas en Jesús, profecías de Zacarías también cumplidas en Jesús. No vamos a hacer un estudio profundo, vamos a tocar temas un poco bastante generales. Como le digo, mi idea es darles herramientas para que ustedes después puedan tomar y usarlas en su favor para hacer sus propios estudios. Y el Nuevo Testamento fue escrito en 100 años, como ustedes se dan cuenta, digamos del año 0 hasta el año 97, quizás hasta el 98 como máximo, pero podemos redondearlo en los 100 años. Y entonces la suma de los 1300 más los 100 nos dan 1400 años a lo largo de que fue escrita la Biblia a lo largo de este tiempo. Fue escrita por 40 autores, se usó los idiomas del hebreo, del arameo y del griego. ¿De dónde sale el arameo? ¿Por qué parte de la Biblia se escribe en arameo? Porque justamente en la época de Daniel, cuando son llevados esclavos a Babilonia, el arameo tiene mucha influencia sobre el idioma hebreo. Inclusive ahí se dice, los grandes estudiosos dicen, de que el hebreo se arameizó, o sea, tomó muchas formas del arameo. El hebreo tomó muchas formas del arameo y entonces se enriqueció el lenguaje hebreo con el arameo. Y entonces la idea, como les reitero, es que ustedes puedan tener muchas herramientas con las cuales ustedes puedan llevar a cabo sus propios estudios y de esa manera ustedes puedan tener sus propias conclusiones de sus estudios y como yo digo, sus propias aventuras con Dios. Voy a pasar toda esta información a un PowerPoint que lo voy a publicar posteriormente en el Face, probablemente entre domingo y lunes, para que ustedes puedan revisar toda esta información que hemos visto para empezar con los estudios. En la próxima vamos a ver vamos a concentrarnos primero en el Nuevo Testamento y después vamos a ver un poquito del Antiguo Testamento. No voy a hacer muchos temas profundos, mi idea es dar un vistazo general en ambos temas para dejarles a ustedes la libertad en que usen estas herramientas para poder estudiar la Biblia. Hay un libro que yo recomiendo mucho que es La lectura eficaz de la Biblia de Gordon Free. Aquellos que lo deseen, lo tengo en PDF y se los puedo pasar. Solamente les pediría que por favor me manden un messenger para poderles devolver o alcanzarles el libro, y el cual les va a ayudar mucho en los temas de estudio. Bueno, hasta aquí esta primera clase. Yo quiero darle las gracias a Dios que me permita poderme comunicar con ustedes a través de estos medios electrónicos y poderles dar a ustedes las diferentes herramientas para que puedan hacer sus estudios. Vamos a conocer, eso sí, por ejemplo, la importancia de Herodes en el cumplimiento de las Escrituras, cómo Herodes, no siendo judío, se hace del reinado y de esa manera se cumplen las Escrituras, sobre todo la profecía de Génesis 49:10. Vamos a ver muchas profecías del Antiguo Testamento a grandes rasgos, porque quiero que tengan claro que la veracidad de la Biblia tiene muchas evidencias. Una de las cosas que he aprendido es que cuando tú le haces preguntas a Dios, Dios por lo general te responde con evidencias, pero nunca toma el veredicto, siempre te deja el veredicto a ti. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vamos a ver casos puntuales donde el personaje tiene preguntas a Dios, preguntas válidas, pero Dios lo que hace siempre es contestarle con evidencias en ambos casos y siempre le deja la evidencia a cada uno. Es decir, Dios nos va a dar las evidencias y nos dejará el veredicto a nosotros. Entonces, esto es todo por esta clase. Yo reitero, nos hemos enfocado a definir qué cosa es el Nuevo Testamento, qué cosa es el Antiguo Testamento, cómo separamos los libros de tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, porque sí es importante considerar estos detalles a la hora de nuestros estudios, porque no podemos leer un libro poético como leemos un libro histórico o cómo nos referimos a la ley. Son gramaticalmente tienen conceptos diferentes y es importante en nuestros estudios considerar estas diferencias
como les mencionaba, aquí en el Nuevo Testamento, considerando que estos 3 primeros evangelios son sinópticos, este cuarto habla sobre la divinidad de Jesús, considerar aquellos libros que fueron escritos principalmente para judíos cristianos y que tenemos que tener ciertas consideraciones al leerlo para no entrar y pensar que la Biblia sigue considerando la ley como vigente en el sentido de que vivamos bajo la ley, sino que muchas veces se hace referencia a la ley en estos libros porque el judío cristiano quería meter el judaísmo en el cristianismo. Cosa que si ustedes leen justamente las cartas paulinas, que justamente Pablo, su gran preocupación era que los judíos no judaicen el evangelio, ya que el evangelio es un nuevo tiempo que Dios está usando, que es el tiempo que nosotros vivimos, que es el tiempo de la gracia, que es el tiempo de la iglesia. Bueno, chicos, Dios los bendiga y nos vemos muy pronto con la segunda parte. Chao, bendiciones.